uno de los elementos para hacer posible la vida en las cuevas que habitaban nuestros antepasados era el fuego. ¿Y cómo hacer el fuego? Nos vas a mostrar tú esas técnicas. Es muy fácil, ¿eh? A ver, vamos a Que no probar. parezca. Pasa que hace falta tener los ingredientes apropiados, los materiales. Por una parte, es necesario contar con varios combustibles que van a permitir conseguir fuego con una mínima brasita, que es la que conseguiremos con los instrumentos. Uno de ellos es la semilla de la enea, de los juncos, que podemos llegar una vez disgregada esta parte, separada esta parte, consigo esta especie de algodón que va estupendamente para un tipo de fuego. También lo que son estos hongos, el hongo chisquero, que son unos hongos que crecen en los árboles muertos, por ejemplo en los chopos se ven ocasiones, y justamente debajo de esta capa tan gruesa y dura se encuentra esta masa, que es como una especie de algodón, que bien manipulada en su debido momento, pues llega a formar este tipo de tejido que prende con gran facilidad. Y ya por último, ya tenemos otro tipo de materia vegetal seca con la que elaborar el nido sobre el cual manipular la primera brasa. Respecto a los instrumentos para elaborar el fuego, hay sobre todo dos tipos, unos de piedra y otros elaborados con madera. Por eso vamos a ir viendo los diferentes tipos. Uno de ellos es este. Todo lo que son los materiales ferrosos. Esto, por ejemplo, es una piedra de marcasita, ahora está muy ennegrecida, pero tiene una pátina plateada que indica que es un hierro. Y por eso voy a utilizar el hongo chisquero, como hemos visto, por ejemplo, esta pieza. Lo voy a colocar como base y con esto, con una lasca de sílex, que es un material tremendamente resistente, voy a poder conseguir las primeras chispas haciendo simplemente este movimiento. Bueno, tengo aquí ya la primera brasa. Ya con esto ya puedo comenzar a manipular el fuego. Me permite contar con un tiempo necesario, sin prisas, pues para crear el primer nido de fuego. Voy a poner un poquito de combustible para conseguir algo más de brasa y mientras tanto voy preparando el nido. El nido se le llama a este ramillete, por así decir, de materia vegetal, de materia seca, sobre la cual voy a depositar precisamente esta brasa. Una vez que la tengo aquí, simplemente tengo que ir ya tengo fuego. Ya he conseguido el fuego. Este sería el primer sistema. Es muy sencillo. Lo único que es necesario, eso sí, es contar con este material rico en hierro. Otro de los sistemas que se pueden utilizar es, en lugar de utilizar la marcasita en bruto, como vemos aquí, es utilizar ya un instrumento metálico, como por ejemplo utilizaron los romanos. Los romanos se extendieron por Europa con instrumentos, con encendedores como este. Eso sí, es necesario utilizar una lasca de sílex. De sílex y después, en este caso, en lugar de utilizar el hongo chisquero, voy a utilizar la semilla de la enea. Para eso debo colocarlo de esta manera, lo sujeto con un dedo y con el otro le dispongo a hacer chispas. Y con esto pues
tengo que conseguir la primera chispa. A ver. Ya he conseguido de esta manera la primera brasa con la cual elaborar, pues, encender el fuego a través de un nido de vegetal como he utilizado en el ejemplo de antes. Otro de los sistemas más utilizados en todo el planeta es la utilización simplemente de madera, porque prácticamente, excepto en los polos, hay madera en cualquier lugar. En cambio, la piedra, el sílex, pues resulta un poco más complicado en ocasiones. Aquí tengo un arco de madera, que podían utilizarlo también de hueso, cualquier forma arqueada con una cuerda hecha de materia vegetal o animal, y después un pequeño palito. Podían ser un material más bien duro, como puede ser una ramita de avellano, de boj. Simplemente es necesario trenzarlo de esta manera, dar unas vueltas, colocarlo de este modo para que pueda comenzar a preparar el fuego. Eso sí, antes debo de utilizar una tabla como base. Tiene que ser una madera mucho más blanda que el palito, para conseguir unas astillas muy finitas y que ardan con facilidad. Si es necesario elaborar un primer orificio y una ranura para que pueda penetrar el aire, y así de esa manera conseguir la primera brasa. Voy a hacerlo de esta manera. Con un pie se sujeta la tabla, y con la otra mano, y con una concha, con una piedra, algo que permita proteger la mano, simplemente es necesario, es un movimiento rítmico que permite a ver si está aquí la brasa. He hecho el serrín para que vaya quemando poco a poco, pero ya vemos que está humeando. Eso quiere decir que la brasa está dentro, y simplemente lo apoyo con más combustible para conseguir de nuevo el primer fuego con el que ya elaboraré la hoguera que me interesa. Vemos que es un sistema también muy sencillo. Eso sí, la madera tiene que estar siempre seca. Pues estas son las tres principales técnicas de obtención del fuego. Hay más, pero las que fueron más extendidas durante la prehistoria. Y fue lo que permitió hacer posible la vida en las cuevas de aquí del río Ver. Eso es. Nacho, uno de los primeros usos que se ha hecho para la caza en los tiempos prehistóricos ha sido la piedra, luego ya pasaron al sílex. Exacto. Cuéntanos Sí, qué pues, tenéis aquí en el centro la de piedra, por Colombo. supuesto, en corriendo a un animal, ¿no?, y arriesgándose la vida, los primeros homínidos pues así debieron de cazarlo, ¿no? Después ya a medida que fue pasando el tiempo en diferentes etapas de la prehistoria, pues por ejemplo los hombres de Neandertal utilizaron el sílex de forma habitual, llegando a conseguir piezas realmente muy refinadas. Una de las piedras más utilizadas era el sílex, que era necesario tallarlo de forma muy precisa para después enmangarlo, por ejemplo, en un palo, con lo que conseguían una lanza. Una lanza. Con las lanzas, ¿qué significaba esto? Que podía ser preciso, pero era necesario aproximarse muchísimo a los animales. Podemos imaginar el riesgo que podía suponer con un gran animal, ¿no?, con su fuerza, sus cornamentas. Era necesario el trabajo en equipo para poder herir y matar al animal. Eso suponía muchísimas bajas entre nuestros antepasados, ¿no? Y por eso en Europa surgió otra herramienta mucho más refinada, aparentemente, en comparación con esto, que es la azagaya y el propulsor.
Ellos sabían que necesitaban alargar, por así decir, la longitud del brazo para que por efecto de palanca pudieran lanzar este instrumento, que es la azagaya, desde mayor distancia. ¿Eso cómo se consiguió? Con algo tan sencillo, pero que en realidad cambió la historia de la humanidad, por así decirlo, que es un palo con un ganchito. Un ganchito, en este caso es un palo y un trocito de asta de ciervo. Este es realmente el propulsor y la longitud adecuada es esta, más o menos desde la muñeca hasta el hombro. Pues debían de utilizar los instrumentos de acuerdo a su estatura. Después tenían que elaborar lo que era la azagaya. En realidad es un palo, más o menos las distancias, la longitud suele ser esta aproximadamente, proporcional a lo que es la longitud del propulsor. Se podía emplumar, o en ocasiones también funciona sin pluma, pero casi es mejor emplumarlo, en este caso es con pluma de buitre, y en la punta puede ser simplemente madera endurecida con el fuego, o bien con un asta de ciervo, por ejemplo, un cuerno. O incluso sílex también. Y sílex, igualmente, con piedra pues también se podía utilizar. Pues vamos a hacer la demostración. Podemos imaginarnos estas zonas del Alto Aragón pues con un paisaje hace 20.000 años lo más parecido al norte de Noruega, de Suecia, con manadas de caballos, de renos, imagínate. Pues por lo tanto, en esa estepa fría era necesario utilizar este instrumento en el que no era necesario esconderse, sino que permitía cazar en superficies abiertas, desde las que no era posible aproximarse al animal y lanzar desde mucha distancia. La punta del propulsor, que tiene este ganchito, simplemente se coloca en el extremo de la azagaya y con estos dos dedos que hacen la pinza de la mano, lo puedo agarrar. Y de este modo, simplemente con un pequeño movimiento de brazo, ya puedo hacer el lanzamiento. Vale. A ver si hay puntería, pobre oso. Vale, justo en el centro, Y la lomera. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.